Mismo las FARC dinamitaron un puente el viernes en Caquetá y el oleoducto, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, en Boyacá. La tensión continúa en el Cauca, a pesar de la mesa instalada entre el gobierno y los representantes de las comunidades indígenas. Esperamos que más allá de una agenda que por supuesto es compleja, haya acuerdos prontos para evitar los daños que se están produciendo las comunidades indígenas en el Cauca, producto de este conflicto armado. El día domingo, el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia publicaron un comunicado, haciendo un análisis sobre lo que, según ellos, es la visión del país, el momento económico y político, y lo que consideran deben ser los pasos para alcanzar una paz. Mucho diagnóstico, quizás no tanta propuesta. La semana pasada analizamos también la compleja agenda de la fuerza pública y su relación con la paz. Hablamos con analistas y expertos en seguridad nacional sobre temas sensibles como la justicia penal militar, la supuesta guerra jurídica contra las Fuerzas Armadas y la agenda en general de una fuerza pública que lleva enfrentando 48 años este conflicto armado interno. La violencia contra las mujeres es uno de los capítulos más negros y vergonzosos de todo conflicto armado. Como lo hemos hablado en diversas emisiones de este programa, el conflicto obviamente afecta a todos, pero hay algunos y algunas a las cuales les afecta particularmente. No solamente desplazados o víctimas de violaciones a derechos humanos, sino, y piensen ustedes, cuando la victimización se realiza por la pertenencia de un ser humano a un género específico. Las mujeres en los conflictos armados han sido sometidas a distintos tipos de violencia sexual, multiplicando en muchos países, y Colombia no es una excepción, un machismo cultural que se multiplica violentamente en los conflictos armados. Mujeres que por el hecho de ser madres, hijas, hermanas de personas vinculadas al conflicto, a veces por ser lideresas del movimiento de víctimas, a veces como medio para controlar a la población y muchas veces por el mero hecho de agredirlas y considerarlas objetos y no sujetos. Este programa en Cómo va la paz está dirigida a todas ellas, a las víctimas de la violencia sexual. Para eso me acompaña un panel de distinguidísimas expertas y lideresas que han tenido experiencia concreta en el trabajo valiosísimo de defensa de los derechos de la mujer. A ellas las presentaré después de un interesante reportaje producido por Luis Felipe Giraldo, con el cual abrimos el programa de hoy. Adelante con el reportaje. Antes de que usted acabe de ver este programa, es posible que 2 mujeres hayan sido abusadas sexualmente en Colombia. La situación sucede el 26 de noviembre. Fui abordada por 2 tipos en un taxi. El 82% de las víctimas de violencia sexual no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Fui girada por toda la circunvalar hasta la Manuela Beltrán, los puentes de la Manuela Beltrán, adelante de la Manuela Beltrán, donde allí los tipos acudieron fue a hacer lo que a ellos se les dio la gana. A pesar de la gravedad de la violencia sexual contra las mujeres, el miedo, la desconfianza en el aparato judicial y la estigmatización impiden conocer su real dimensión. La situación y los hechos que a mí me ocurrieron fue como un botín de guerra. Fue como decirme, ¿te callas o te callamos? Las mujeres no solo son consideradas por los actores armados como un botín de guerra, sino que terminan siendo víctimas invisibles. Absolutamente, hasta el momento la Fiscalía se ha preocupado más en que yo le certifique con Cámara de Comercio, con toda la documentación legal de la Fundación, quién soy yo y el recorrido que llevo durante estos 20 años, que hacer la investigación de qué fue lo que pasó. A lo largo de la historia, la violencia sexual ha sido utilizada por los actores armados como una estrategia de guerra que vulnera las normas del derecho humanitario. En Bosnia-Herzegovina se utilizó como arma para acabar con un grupo racial. En el conflicto de la antigua Yugoslavia, se calcula que alrededor de 20.000 mujeres, solo en Bosnia-Herzegovina, fueron víctimas de violación en 1992. Es una práctica generalizada en tiempos de guerra. Aunque mucha gente no lo sabe, en los últimos 10 años, cerca de 500.000 mujeres fueron abusadas sexualmente en medio de la confrontación armada. Es un tema que no se habla, es un tema que no se le da solución. La violencia sexual presenta muchas formas
que varían según el actor armado. En el caso de las fuerzas militares, en los sitios donde están, se presentan con mucha frecuencia actos de violación sexual, incluso de menores. En el caso de los paramilitares, se ha hablado de hechos como que en las zonas de control los comandantes paramilitares convierten a las mujeres en un botín de guerra. Y es que en Colombia, un país donde el 80% de la población desplazada está compuesta por mujeres, con sus hijos e hijas, son ellas, las mujeres, las que cargan con el mayor peso de la guerra y la violencia. En otras ocasiones han habido casos que de un actor para vengarse de otro, donde cogen a la mujer de la comunidad y la violan en frente de su pareja, su esposo, sus hijos y toda la comunidad. ¿Qué tiene que hacer esta mujer? Salirse del pueblo, porque hasta el propio marido, por lo cultural, en ocasiones la rechaza. ¿Hasta dónde han llegado los estragos del abuso sexual en el conflicto armado? El nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, de violaciones a los derechos humanos contra las mujeres y en particular de violencia sexual es casi del 100%. ¿Cómo combatir este crimen cuando la mayoría de las víctimas teme denunciar? Un aspecto fundamental es creer en la palabra de las mujeres. A la violencia sexual no escapan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Cuando hay violencia contra una mujer, la familia se desplaza y se desplaza a veces hasta el pueblo completo. En el caso de las mujeres indígenas, la violencia sexual como estrategia de guerra tiene un mayor impacto. Porque hablan otra lengua, porque no hablan el español. Dora cuenta cómo, en un caso de violencia sexual contra una indígena, la Fiscalía archivó el proceso por considerar que al no tener cédula de ciudadanía, la víctima no existía. La Fiscalía simplemente dijo que la mujer indígena no existía. O sea, esa mujer no existía. Pero ¿sabe por qué dice que no existía? Porque sencillamente esta mujer no tenía cédula. Según la encuesta de la organización internacional Oxfam, entre 2001 y 2009, 27.058 mujeres fueron obligadas a abortar en medio del conflicto pese a que querían tener a sus bebés. Los grupos guerrilleros también practican la violación sexual y tienen como práctica también someter a mujeres a formas de control como el aborto forzado, por ejemplo. Aunque se pudiera creer que con el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en 2005, la violencia sexual hubiera cesado. Al contrario, esta se mantiene. La realidad es que se trata de hacer de este crimen un crimen invisible. Ni los que lo perpetran lo reconocen, ni hay los instrumentos judiciales suficientes y de manera eficaz para contrarrestarlo. En Buenaventura la situación es muy grave. La Defensoría del Pueblo ha denunciado que allí las organizaciones al margen de la ley buscan captar mujeres en sus filas para obtener información y esclavizarlas sexualmente. Se reportan cuerpos de niñas que han sido picados y botados al río y desaparecidos sus cuerpos después de haber sido llevadas a casas de miembros de grupos paramilitares y haber sido abusadas sexualmente. No es solo Buenaventura. Caso de violación de mujeres no es solo el caso de María Celis. Caso de empalamiento no es solo el de María Celis. En el Pozón, en Cartagena, también nos estaban violando y empalando a las mujeres. Pero como no hubo boom por las redes de comunicación, esto ha pasado callado. En el auto 092, la Corte Constitucional advierte que la violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano. Esas determinaciones que ha hecho la Corte Constitucional llenan perfectamente los requisitos de un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se puede prevenir este crimen invisible? ¿Por qué no avanzan las investigaciones si se trata de un crimen de lesa humanidad? En Cómo va la paz se abre el debate. Violaciones sexuales, esclavitud sexual, prostitución forzada, abortos forzados. ¿Pasa eso en Colombia? Sí. Las cifras son realmente aterradoras. De acuerdo a estudios de organizaciones de defensoras de los derechos de la mujer, en los últimos años, 500.000 de mujeres colombianas han sido abusadas sexualmente. ¿Me escucharon bien? 500.000. Y en el 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía investigar 183 casos, de los cuales solo dos están en proceso de juzgamiento.
para hablar de esta grave situación que nos concierne a todos y a todas. Estamos con distinguidas expertas, políticas, lideresas, representantes de organizaciones de base que nos van a ayudar a entender la dimensión de esta tragedia, pero también a conversar sobre las propuestas que se están trabajando a nivel legislativo, a nivel de la sociedad civil, para enfrentarlas. Y también poner una agenda al gobierno y al Estado de qué cosa debe cambiar para que dentro de 10 años no estemos contando el millón de mujeres violentadas sexualmente. Quisiera presentarlas y agradecerles muchísimo por su participación en el programa. En primer lugar, quiero presentar a Claudia Mejía. Ella es directora de la Corporación Cisma Mujer, una de las organizaciones más destacadas en la defensa de los derechos de la mujer, así como integrante de la Red Nacional de Mujeres. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, Javier. Quisiera también presentar a Giovanna Sáenz. Giovanna es secretaria de Género de la Asociación Nacional de Afrocolombianas desplazadas en Bogotá y Cundinamarca. Giovanna, bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera también presentar a Camila Medina. Camila es investigadora del área de género del Centro de Memoria Histórica, que como ustedes recordarán, recogió la herencia del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación. Camila ha estado vinculada a varias investigaciones de las que hablaremos en este programa. Camila, buenas noches y bienvenida. Buenas, gracias. Y finalmente, pero no por ello menos importante, quisiera presentarles a ustedes a quien no necesita presentación, Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde. Ángela María presentó conjuntamente con Iván Cepeda y la Defensoría del Pueblo y el apoyo de organizaciones de derechos de la mujer un importantísimo proyecto y lo radicaron ayer, ¿cierto? Lo radicamos hoy. Lo radicaron hoy. Hoy a las 10 de la mañana, exactamente. Así que qué mejor ocasión, Ángela María, para que nos cuentes en unos minutos en qué consiste este proyecto que busca combatir la impunidad por violencia sexual. Buenas noches y bienvenida. Javier, muy buenas noches a las compañeras de mesa y a todos los televidentes de Canal Capital. Muchas gracias. Quisiera empezar, Claudia, con una pregunta general que luego quisiera también replicarla con las cuatro, y es ¿por qué la violencia contra la mujer es tan aguda en el conflicto armado colombiano? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué se debe esta invisibilidad, esta poca evidencia que se presenta en la sociedad respecto a la violencia contra la mujer en el conflicto armado? Yo primero, Javier, quisiera empezar la respuesta a tu pregunta relacionándola con el tema del programa. ¿Cómo va la paz? Nosotras creemos que cuando las sociedades atacan a sus mujeres, que simbolizan la vida para las sociedades, están atacando su propia vida, su propia existencia, y por ende enfrentar la violencia contra las mujeres es uno de los más importantes y principales desafíos que las sociedades necesitan para encontrar la paz, para construir la paz. Ahora bien, lo que ocurre en el conflicto armado es lo que ocurre en toda la sociedad, y Colombia no es un país Colombia confirma esta realidad. Es decir, la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres en el conflicto armado la practica la sociedad colombiana por fuera del conflicto armado. Y la practica por una razón muy sencilla. La violencia sexual es la expresión máxima de la discriminación de una sociedad contra las mujeres, en este caso hablando de la violencia sexual contra las mujeres. Porque la sociedad considera que las mujeres no son iguales a los varones en la misma, el padrastro viola a la hija, el comandante guerrillero viola a su combatiente, el jefe paramilitar viola a una mujer de la población civil, el agente del Estado viola a una mujer de la población civil. Es decir, para nosotros es importante entender lo que ocurre en el conflicto, solo si también entendemos lo que ocurre por fuera del conflicto, porque es un continuo la violencia contra las mujeres. Ahora bien, Javier, según las cifras oficiales, que solamente llegan al 65% del territorio nacional, y según las cifras no oficiales que dicen que solamente en un 18% las mujeres hablan de la violencia sexual contra ellas en el marco del conflicto armado,
Y teniendo en cuenta que según las cifras oficiales de la Fiscalía, estamos hablando de un 95% de impunidad, tanto en el procedimiento especial de justicia y paz como en el procedimiento ordinario que adelanta la unidad de derechos humanos. En un 95% estamos hablando de impunidad en materia de violencia sexual contra las mujeres. Tenemos entonces que hacernos la pregunta de cómo enfrentamos como sociedad esta realidad. Porque si no enfrentamos y no paramos la violencia contra las mujeres, no podremos construir el camino de la paz en Colombia. Y vamos a hablar precisamente en la segunda parte de qué cosas se puede hacer para enfrentar esa impunidad. Giovanna, yo quisiera pasar contigo y hacerte la misma pregunta. ¿Cuáles son a tu criterio las principales características? Hablemos de las causas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Esto es simple machismo? ¿Esto es una estrategia de guerra? En tu experiencia personal y como lideresa social, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hemos mirado que las mujeres estamos siendo utilizadas como un botín de guerra. Es machismo cuando nos quieren silenciar con un acto sexual. Nos ponen por debajo, nos bajan la moral, la autoestima como mujer. Entonces, al parecer y en mi criterio de mujer víctima de violencia sexual, he llegado a la conclusión que las mujeres en Colombia valemos menos que una cosa, que un objeto que está en la casa. ¿Por qué valemos menos que una cosa? A nosotras se nos violenta por el solo hecho de haber nacido mujeres, por el hecho de pertenecer a una minoría étnica, sea negra, afrocolombiana o sea indígena, sea campesina, por ser madres cabeza de familia, por ser desplazadas, y ahora también se nos violenta por atrevernos a defender nuestros derechos, por ser activistas, lideresas, defensoras de derechos humanos. Se nos violenta por denunciar hechos reales que están ocurriendo en todo el territorio colombiano, y yo te puedo hablar territorios de comunidades negras, como Tumaco, Buenaventura, Cartagena, donde llevamos años denunciando la violencia sexual, antes, durante y después del desplazamiento, a niñas de 2 años que han sido empaladas, y se está denunciando. En la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado se han documentado casos, hay 11 informes y vamos para el 12, y vemos que la situación no cambia. Las mujeres nos hemos empoderado y nos han metido en medio de una guerra a la cual nosotras no pedimos estar. Las mujeres negras ni las mujeres indígenas hemos pedido que nos saquen de nuestros territorios, que nos destierren. No lo hemos pedido, nos ha tocado. Cuando a nuestras parejas, a nuestros esposos les han dicho, o me vende usted o yo le compro a la viuda, y se van a nuestras casas y nos violentan delante de nuestros esposos y delante de nuestros hijos. Muchas no, hasta la fecha no han denunciado este hecho por vergüenza, porque vivimos en un país machista. Entonces nos da pena y a veces nosotras mismas nos sentimos culpables del hecho. Las que nos hemos atrevido a denunciar, después de que sale el auto 092, un auto que es para la protección de las mujeres, con sus 13 programas, al parecer el auto nos puso en riesgo más a las mujeres, en especial a las lideresas. ¿Por qué? Porque nosotras, por ser lideresas, lo que hacemos es el empoderamiento de nuestros derechos a otras mujeres. Y ese empoderamiento lo hemos logrado con compañía de CISMA, de la Defensoría, de Casa de la Mujer, de muchas otras mujeres valiosas para nosotras que nos han empoderado y nos hemos cogido de esa mano, porque nosotras en su gran mayoría somos mujeres bachilleres, algunas quinto de primaria, algunas no saben ni leer ni escribir, pero estamos ejerciendo una labor. Giovanna, perdóname, tú has dicho una cosa muy interesante y es la mujer como botín de guerra. Quisiera regresar contigo en la siguiente ronda para hablar de lo que se está haciendo para que eso deje de suceder y preguntarle a Camila,
en las investigaciones que han hecho en el Centro de Memoria Histórica, varias de ellas vinculadas a género, ese concepto de mujer como botín de guerra, ¿cómo se expresa? ¿Qué cosas están investigando ustedes? Bueno, desde Memoria Histórica hemos, digamos, reconstruido un poco la relación mujeres y guerra en el Caribe colombiano, desde las formas de victimización, las múltiples formas de victimización de las que han sido, pues que han sufrido las mujeres en el Caribe, y ahora, digamos, estamos terminando la investigación en el sur del país, el caso Putumayo, Valle del Guamués, en El Placer. Allí, digamos, resaltamos como las múltiples formas que tiene la violencia sexual y la violencia de género y contra las mujeres en el marco del conflicto. La violación sexual es, digamos, una expresión máxima y atroz de esa violencia, pero no es la única. Y hay otra serie de violencias que ejercen los actores armados, ya sea por estrategia militar cuando están, como dicen ellos, rompiendo zona o atacando al enemigo, o están ejerciendo y consolidando control social en determinada población, como lo hicieron en el caso de San Onofre, por ejemplo, los comandantes del bloque Héroes de Montes de María. Y en esos diferentes contextos, la violencia contra la mujer se expresa de diferentes maneras. No es más atroz en unos casos que en otros, pero hay múltiples formas que van desde el escarnio público, desde la esclavitud sexual, desde la violación sexual, la tortura sexual o, no sé, la esclavitud doméstica, en trabajos domésticos. Y que vemos es cómo la guerra se nutre precisamente de ese orden patriarcal que la naturaliza, que naturaliza, que la vuelve normal, que la normaliza, parte de lo cotidiano. La hace parte de la cotidianidad y la incorpora, digamos, en el accionar de los diferentes actores armados. Y de esa manera la despliegan múltiples formas a lo largo y ancho del territorio. Camila, permíteme preguntarte una cosita, porque a veces la violencia sexual se entiende desde el lado de la víctima, pero se habla menos del lado del perpetrador. En los estudios que ustedes hacen, ¿todos los actores armados recurren por igual a la violencia sexual? Eso es muy importante y es uno, digamos, como de los temas que tocaban al principio en el reportaje que se presentaba, antes de que hablara Iván Cepeda, y es: no todos los actores armados despliegan los mismos repertorios de violencia sexual y de la misma forma y de la misma magnitud contra las mujeres. Digamos, todos sí tienen repertorios, pero, por ejemplo, lo que hemos encontrado en el norte del país es las múltiples formas. Por ejemplo, en Magdalena, la violación sexual perpetrada, de los 69 casos que levantamos, la mayor parte de ellos corresponden a paramilitares y a fuerza pública. Esto no quiere decir que la guerrilla no cometa violencia sexual contra la mujer, tiene otras formas. Otras modalidades. Otras modalidades. Y ahí es muy importante un poco como el llamado que hace el área de género de memoria histórica a poner en contexto la violencia sexual para comprenderla. No es homogénea, no son los mismos repertorios. Todos son igual de atroces, por supuesto, pero no, digamos, y sus perpetradores no son los mismos. Pero la coincidencia es que todos quedan en la impunidad, o la mayoría, ahí sí está la gran coincidencia. Ángela María, tú has presentado un proyecto de ley conjuntamente con Iván Cepeda, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres. Quisiera que me cuentes, antes del proyecto del que vamos a hablar en la segunda parte del programa, ¿qué te motivó a llegar a este proyecto? ¿Qué viste? ¿Cómo aprendiste este tema? ¿Cómo llegaste a este tema? Bueno, un trabajo desde hace muchos años con mujeres. Yo me considero, me reconozco y me siento profundamente orgullosa de ser feminista. Y eso me parece que es una enorme responsabilidad cuando uno llega al Congreso de la República. Como bien lo dice María Emma Wills, estar incluida no quiere decir representar los intereses de las mujeres, pero digamos en mi caso es una biografía, un trabajo previo que desde muchos lugares, desde la academia, desde las ONGs en su momento, la Fundación Restrepo Barco y ahora desde el Congreso, me lleva, digamos, a poner esto en el centro de las preocupaciones. En segundo lugar, lo que aquí han dicho mis compañeras y lo que se ha dicho desde investigaciones nacionales e internacionales, la total impunidad. Una impunidad, Claudia habla del 95%, algunos informes de Amnistía hablan prácticamente del 100%. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta impunidad? Y aquí se ha dicho es, vivir en un régimen patriarcal, como el que vivimos muchas de estas sociedades, en un régimen machista, que son sociedades absolutamente jerarquizadas y que en el caso de la guerra agudizan
esas jerarquías, agudizan los códigos y las prácticas de sometimiento y de dominio. Y si bien estamos diciendo no a ninguna forma de violencia contra las mujeres, de hecho hemos participado, en mi caso, con un conjunto de mover leyes para el tema, yo lo llamo una caja de herramienta legislativa para los derechos de una vida libre de violencias para las mujeres. Si bien lo estamos trabajando desde distintos lugares, tenemos un particular interés en este proyecto, porque bien lo decíamos ahora antes de empezar el programa, la paz arranca por el cuerpo de las mujeres. Ese cuerpo que es violentado, ese cuerpo que es torturado, ese cuerpo que es sometido, como Camila lo dice, de distintas maneras, pero cuyo propósito es o humillar al enemigo o someter a la mujer. Y entonces, ¿cómo va la paz? Es lo que estamos diciendo en el Congreso de la República con Iván, con este proyecto que de manera fundamental ha sido construido con las mujeres, es decir, vea, si Colombia quiere transitar hacia la paz, este es uno de los primeros elementos, porque no podemos hablar de paz y justicia si no hay verdad y justicia clara frente a las mujeres. Sin la menor duda, Ángela María, y vamos a volver contigo después de la pausa para conversar sobre el proyecto de ley y con las invitadas sobre las distintas iniciativas que se están desarrollando para que esta frase hermosa, la paz se construye desde el cuerpo de las mujeres, se haga realidad. Volvemos después de una pausa. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Cuénteme, ¿cuál es su problema sexual? ¿Es usted de los que tiene problemas de pareja o problemas sexuales y no se atreve a consultar por pena, vergüenza o por falta de dinero para consulta profesional? Pues bien, Sexo Sin Censura abre para ustedes un consultorio sexual, un consultorio en el cual usted podrá llamarnos, preguntarnos, ya sea de manera anónima o como quiera, sus problemas sexuales. Podrá contar con la asesoría de expertos, urólogos, ginecólogos o sexólogos y psicólogos, resolviendo todas sus inquietudes. No se olviden, Sexo Sin Censura, en nuestro consultorio sexual, los últimos miércoles de cada mes, aquí en Canal Capital, televisión más humana. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Volvemos a Cómo va la paz. Estamos conversando sobre la violencia sexual como instrumento de la guerra con 4 expertas, lideresas académicas que han estudiado el tema a profundidad. Y nos quedamos hablando con Ángela María sobre lo que se está haciendo respecto al ámbito legislativo. Y mencioné al inicio del programa, se acaba de presentar un proyecto de ley que busca luchar contra la impunidad de la violencia sexual, modificar algunos códigos. No me extiendo porque qué mejor que Ángela María, que lo presentó hoy en el Congreso, nos puede explicar en qué consiste el proyecto y qué cambios trae. Bueno, fundamentalmente el proyecto busca constituirse en una pieza jurídica, pero también cultural, para que no se produzca más impunidad frente a este delito, que puede ser de lesa humanidad o un crimen de guerra. ¿Qué busca el proyecto? Pues generar una serie de condiciones que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres, las adolescentes, los niños y las niñas que son víctimas de la violencia sexual, en especial en relación con el conflicto armado. Él busca también una armonización de nuestra normatividad nacional con los estándares y los convenios internacionales que ha suscrito Colombia, y
digamos, al buscar esa integración o armonización, darle las herramientas a los operadores de la justicia para que tengan dispositivos claros en la manera como acopian las pruebas, los indicios, leen el contexto digamos, de guerra en el cual se produce la situación, para poder determinar las condiciones cuando aplique de que esto es un crimen de lesa humanidad. Y por el otro lado tiene un paquete de protección a las mujeres, porque como bien lo dice este texto de la masacre de Bahía Portete, de la Comisión de Memoria Histórica, las mujeres sí quieren hablar, las mujeres quieren contar, pero o no encuentran las condiciones en los operadores de justicia para ser escuchadas, o no encuentran una institucionalidad judicial lo suficientemente fuerte que les produzca confianza. Entonces viene un paquete, un tercer paquete, que tiene que ver con las medidas de protección a las mujeres cuando arriesgan denunciar, responsabilidades muy claras de la Fiscalía frente a las condiciones en las cuales se rinda ese testimonio, en términos de poner operadores, ya sea jueces o fiscales conocedores del tema de derechos humanos, funcionarios que no revictimicen a las mujeres, que no le pongan a ellas la carga para probar que fueron violadas, que fueron violentadas, que fueron utilizadas en trata de personas, por decir solo algunas de este repertorio macabro de la guerra. Y por el otro lado, una enorme responsabilidad frente a una queja que han señalado las mujeres víctimas de este tipo de delitos, y es que las medidas cautelares que se ponen a operar no responden a las condiciones, digamos, de género de las mujeres. O llegan muy tarde y no se activan en el momento, digamos, oportuno. Y viene también una tarea, en función de lo que decía Claudia ahora, de armonización y de coordinación de los operadores. Por un lado, un sistema único de información, que sabemos que es clave, y por el otro lado, pues una responsabilidad de los operadores para que generen un comité en el cual van a participar representantes del Congreso para que haya un seguimiento, Javier, compañeras y televidentes, sobre digamos, este tipo de disposiciones. Sabemos que la ley no es todo, la ley es insuficiente, el cambio cultural es fundamental, el desarmar los espíritus es clave, pero la ley sí se constituye, creemos nosotros, en una pieza fundamental que con el conocimiento y el empoderamiento de las mujeres puede garantizar sus derechos y puede contribuir a no más impunidad frente a este delito. Una pieza fundamental, como le dices, Ángela María. Claudia, los crímenes que están detrás del concepto de violencia sexual tienen algunas particularidades que los distinguen de otros crímenes, y esto creo que también es parte del problema y también parte de la solución, ¿no? ¿Cómo se pueden describir estos crímenes llamados en general violencia sexual? Yo, en primer lugar, quisiera reconocer el esfuerzo y la acción y el liderazgo que la representante Robredo y el representante Cepeda están teniendo al interior del Congreso con esta iniciativa y con iniciativas de control político. No solamente porque están haciendo esto, sino porque lo están haciendo siempre de la mano de las mujeres de la sociedad, del movimiento de mujeres, como la representante lo dijo hace un rato. Solo, desde nuestra perspectiva, solo si nos juntamos, si juntamos los esfuerzos, Estado y sociedad civil, podemos efectivamente enfrentar lo que significa la urgencia de transitar la paz desde el respeto por el cuerpo de las mujeres. Ahora bien, Javier, la importancia que nosotras vemos a la iniciativa que ha expuesto la representante Robledo tiene que ver con que desde nuestra perspectiva la violencia sexual ha sido un crimen de guerra, pero también ha sido un crimen de lesa humanidad, lo que significa que aun cuando no hubiera guerra, que aun cuando la guerra, entendida como enfrentamiento militar, se acabara, aun cuando ello pasara, podríamos seguir hablando de la violencia sexual como una práctica generalizada y como una práctica sistemática, y por todos los actores armados, como hemos dicho hace un rato. Yo quisiera mencionar solamente las... Yo te puedo pedir un favor, para ilustración de nuestros televidentes. ¿Qué significa? ¿Qué es un crimen de guerra? ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Cuando hablamos de un crimen de lesa humanidad, estamos hablando de que se ha afectado a la humanidad entera con ese crimen.
No estamos hablando entonces de que es un grupo de víctimas o de que es una sociedad afectada, sino que la humanidad entera se ha afectado. Y se derivan una serie de consecuencias jurídicas cuando se caracteriza un crimen como de lesa humanidad, a diferencia de cuando se caracteriza como un crimen común o como un crimen de guerra. Uno, y muy importante, es que claramente no habrá prescripción. Eso lo que quiere decir es que pase el tiempo que pase desde la ocurrencia de los hechos, siempre el Estado tendrá la obligación de investigar qué pasó, quién lo hizo, ese crimen. Si no tuviese ese carácter de crimen de lesa humanidad, podría después de que pase un tiempo decir ya el Estado no tiene la obligación de que se continúe esa investigación. De otro lado, se derivan una serie de consecuencias jurídicas en la práctica de las investigaciones cuando un crimen es de lesa humanidad. Lo que significa, a lo que me estoy refiriendo, es que aún cuando no hubiera guerra, como lo dije hace un rato, podría efectivamente hacerse una investigación de la violencia sexual como una práctica generalizada o como una práctica sistemática. Y que no prescribe. Y que no prescribe, que eso es algo supremamente importante. Según las cifras oficiales, repito, con la baja cobertura que significan las de medicina legal, estamos hablando de que para el último año que el país conoce las cifras oficiales, porque de manera muy extraña, no entendemos por qué medicina legal por primera vez después de muchos años, siendo el mes de julio, no ha sacado, dijéramos, su informe anual que era en periodos anteriores para el mes de mayo. Estamos hablando de que en un 63% la responsabilidad de la violencia sexual es de la fuerza pública, en un 22% de la guerrilla y en un 14.81% del paramilitarismo. Ahora bien, quisiera llamar la atención acerca de que en el periodo total entre el 2005 y el 2010 se mantiene la responsabilidad mayor en promedio de todos estos años en un 74% en la fuerza pública. Ahora yo te hago una pregunta ahí. ¿No será, simplemente como abogado del diablo, que es que los casos de la fuerza pública naturalmente se conocen más y los de las guerrillas y de los otros grupos armados naturalmente se conocen menos y es por eso que el porcentaje es mayor? ¿O tú crees que es un reflejo de la realidad? O sea, ¿la fuerza pública es la que comete más crímenes contra las mujeres? Hay cifras que indudablemente en sí mismas no lo dicen todo y que hay que buscar de otra manera entonces la explicación. Si decir que este mayor porcentaje significa que la responsabilidad mayor en la ocurrencia de los hechos es de la fuerza pública, no podemos decirlo, porque lo que dicen las cifras es que el mayor conocimiento que tiene el Estado de las denuncias, de lo que llega a conocerse, es de aquellos casos ocurridos contra las mujeres por parte de la fuerza pública. No necesariamente el que ello sea así significa que es más fácil denunciar a la fuerza pública, porque por el contrario la fuerza pública está más cerca de mí y podría ser mucho más difícil que yo denuncie a quien está más cerca de mí. En un trabajo que nosotras como institución tenemos con un grupo de víctimas de violencia sexual en la institución, en CISMA, encontramos que en la mayoría de los casos ellas han dicho que tienen menos posibilidad de denunciar cuando es fuerza pública. Sin embargo, también encuentras tú investigaciones y aseveraciones que dicen todo lo contrario, que justamente cuando es fuerza pública existe más posibilidad de esta denuncia. Existen las Independientemente de cuál sea la explicación, estamos hablando de que es supremamente grave que esos hombres que están instituidos en un país y en un país en guerra para protegerme, no encuentren ellos protección, sino que esa niña de Arauca encuentre que fue un soldado del ejército colombiano el que cometió doblemente grave por ser efectivamente funcionario público supuestamente destinado a proteger a las personas. Yo quería preguntarle a Camila, como investigadora del área de género del Centro de Memoria Histórica, en cuanto al derecho a la verdad y a la memoria, ¿cuáles son las particularidades que tiene la mujer cuando quiere saber lo que pasó? ¿Cuáles son las dificultades, aparte de la estadística, que enfrenta la mujer cuando quiere obtener una narración? ¿Y cuáles, al final, los retos para construir una memoria histórica sobre la violencia contra la mujer? O cuando quiere contar lo que pasó también. Cuando ¿cierto? quiere contar. Cuando también tiene su narrativa sobre la violencia. Uno de los grandes retos es que a las mujeres no se les cree cuando denuncian esto.
Es decir, como hacer visible que hay violencia sexual, que se han cometido estos graves delitos contra las mujeres en el marco del conflicto. Muchas veces pasa porque son nuevamente señaladas con frases como usted se lo buscó, o usted es una brincona, que es lo que nos hemos como encontrado en diferentes lugares del país. Vuelven a ser señaladas y volvemos a caer en silenciar, digamos, esto que está allí y a invisibilizar, e incluso llegan a justificar la violencia contra la mujer, se les culpabiliza de lo que ha sucedido. Y ese es uno de los grandes retos de hacer visible y poner sobre la mesa este tema, es cómo hacer conciencia y crear conciencia en las instituciones estatales, en las mismas comunidades, en la sociedad, en hombres y mujeres de la sociedad, de que esto es un crimen, de que es un crimen que afecta la vida de las mujeres. ¿Sí? ¿Cómo visibilizarlo? ¿Cómo visibilizar sin que se les acalle? ¿Cómo visibilizar sin que se les vuelva a victimizar y a culpabilizar de lo sucedido? Eso es, digamos, como uno de los grandes retos. ¿Y cómo hacer que la memoria histórica precisamente sea plural? Hemos construido, o las sociedades suelen construir una memoria histórica, digamos, desde una voz. Nuestro reto acá es cómo incluir múltiples voces en esta construcción de memoria de lo que ha sucedido en el conflicto. Y ahí la inclusión de las mujeres, y en ese marco de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, de las trabajadoras sexuales, de la población LGBTI, también ese es el reto, darle un lugar a esa experiencia particular de las que han sido víctimas. Giovanna, quisiera preguntarte, la Corte Constitucional en el 2008, si no estoy mal, dictó una serie de disposiciones muy precisas y muy progresistas para revertir la situación vinculada a la violencia sexual. Han pasado 4 años y los resultados no parecen ser muy alentadores. Cuéntanos un poco cuál es tu balance y en particular cómo ves a la Fiscalía, que es la entidad que tiene que impulsar estas investigaciones. Sí, Javier, el auto 092 fue una lucha de todas las mujeres víctimas y todas las organizaciones de mujeres que nos acompañan. Sale el auto 092 y es muy triste decir que después de 4 años, el auto ha quedado en letra muerta, con sus 13 programas, 2 presunciones de género y sus 18 facetas, en las cuales el auto dice el por qué estas violencias solo pasan con las mujeres y no les pasa a los hombres. El magistrado Manuel Cepeda en ese entonces supo entender el por qué tantas denuncias de mujeres y que decíamos, esto nos pasa solo a nosotros por el hecho de ser mujeres. Entre esas, la de la violencia sexual. Y es triste decir que así haya salido el auto, tengamos la ley 1257 y ahorita el nuevo proyecto de ley que yo como mujer víctima aspiro que pase y le rezo a Dios para que pase. La Fiscalía sigue cometiendo errores muy graves, como lo decía la compañera, donde aún después del auto, la Fiscalía sigue juzgando a la mujer por el hecho. En los 2 casos que ocurren de violencia sexual en Bogotá, el de Angélica Bello, la vimos antes, y el mío, que ocurren en el 2009, después del auto 092, a nosotras nos dejan muy claro que eso nos pasa para que nos quedemos calladas y no sigamos divulgando el auto 090. No lo lograron y también nos dejan muy claro que eso les va a pasar a todas las que hablemos del auto 092. De ahí es que viene que 15 mujeres, lideresas, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección a nuestras vidas, con un enfoque de género, porque es muy diferente también proteger a una mujer que proteger a un varón. Las mujeres siempre corremos con nuestros hijos al pie. Y a nosotras nos dan por donde más nos duele, que es la familia. La Fiscalía, en mi caso, en lo personal, yo denuncio, me tardo para denunciar por las no garantías que brinda el Estado en protección a las mujeres. Después, con un acompañamiento con Casa de la Mujer, Cisma Mujer y Defensoría del Pueblo, la delegada Mujer, Niñez y Juventud
llego a llegar a un estado de querer denunciar y exigir mis derechos. Y muy tristemente, en este año 2012, la Fiscalía reabre el caso porque lo cerró. Yo denuncio en mayo del 2010 la violencia sexual. Me lo cierran 15 días después por falta de pruebas. No sé si es que para la Fiscalía una mujer víctima de violencia sexual mientras la están agrediendo tiene que hacer relaciones humanas con su victimario. No lo entiendo porque lo cerraron por falta de pruebas. Ahí entra la Defensoría a ayudarme a abrir el caso. Se me abre el caso, pero no investigan. Quedan letra muerta. Ahorita en el 2012 ya, lo que dice la Fiscalía y lo que hace es que llama a mis hijos, a mi hija mayor, a preguntarle si ella sabe que a mí me violentaron sexualmente. No. Menos mal lo sabía mi hija. Lo tienes que demostrar tú. No solamente llama a mi hija, sino llama a mis compañeros de oficina. No puede ser. Para preguntar y para decirles que yo denuncié un hecho de violencia sexual. Y llama a mi expareja, que hace 7 años no convivo con él, o sea, no sabía nada del caso, solamente el papá de mis hijos. Lo llaman también a preguntarle si él sabía o si tiene conocimiento del caso. Son errores absurdos que comete la Fiscalía. Y no entiendo qué pretende o a dónde quieren llegar ellos desmintiendo un hecho que ocurrió. Que aunque yo, como muy pocas mujeres, puedo hablar del tema. Puedo hablar del tema porque he recibido acompañamiento psicológico, psicosocial, acompañamiento de amigas como Claudia Mejía, Pilar Rueda. Puedo hablar del tema. Entonces, ¿qué garantías hay para una? Si eso es yo, que soy lideresa, que conozco mis derechos, que empodero a otras mujeres para que lo denuncien, y me ocurren estas cosas, ¿cómo será con una mujer campesina, con una mujer de los consejos comunitarios o con una mujer indígena? La mejor prueba, Giovanna, de tu presencia y tu persistencia es que estás aquí con nosotros contándonos un momento doloroso con el que nos solidarizamos todos, absolutamente. Y, señores de la Fiscalía, ¿cómo se les ocurre llamar a la expareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo? Vamos a llamarlos a conversar sobre eso. Pero yo quisiera regresar con Ángela María. Ángela María, hablábamos hace unos programas sobre las víctimas en general y la percepción que hay en muchas víctimas es que tenemos demasiadas leyes y pocos cambios, ¿no? ¿Por qué esta nueva ley es una buena noticia? Si el problema es la implementación, el problema es la protección de las mujeres. ¿Cómo acompañar este proceso con cambios políticos en el corto plazo? Bueno, nosotros, Iván y yo, hacemos parte de los congresistas que muchas veces hemos hecho críticas frente al Congreso de la República, en la medida de lo que dices tú, se vuelve una fábrica de leyes que no se constituyen en condiciones, esas leyes de garantía y de dignidad de vida para las personas en Colombia. Pero hay momentos en los cuales, como te decía, y en esta tarea, yo creo que en la misma conversación que hemos tenido aquí, se veía la necesidad de que hay un enorme vacío. Hay un enorme vacío en relación con los operadores de justicia que puedan, con una, digamos, normatividad mucho más precisa, mucho más garante, en la lectura no de casos individuales, sino de reconocer que esto es un problema de un país en guerra, que tenga más herramientas. ¿Por qué creemos en este proyecto? Por su origen, por la manera como lo hemos movido, por quienes nos han acompañado en la tarea y por la tarea posterior que haríamos. Yo llegué al Congreso de la República diciendo que iba a hacer pedagogía legislativa, y es lo que yo he hecho. Prácticamente, son muy pocos los proyectos que he presentado, este es uno, pero en este me parece que le estamos haciendo, ya lo hemos dicho, justicia a las mujeres en Colombia. Estamos hablando de guerra, porque en este país durante muchos años no se habló de guerra ni de conflicto. Esto, digamos, no solo va a ser un trámite en el Congreso, de hecho, nos ha permitido que las voces de muchas mujeres, de muchas lideresas afloren, de tener una perspectiva distinta de lo que son las víctimas. O sea, es lícito que una mujer que ha sido sometida a la violencia sexual llore
y no quiera hacer nada más, que sea esa víctima. Pero también es lícito que este país conozca que hay mujeres como Joana y como muchas Joanas que lo que hacen es transitar del dolor a volverse agentes de dignidad. Eso lo tiene que saber el país. María, eso es empoderamiento y eso es ciudadanía. Y entonces una ley tramitada de esta manera, trabajada de esta manera, creemos nosotros, no es una herramienta más, sino una pieza de empoderamiento de justicia en Colombia. Sin la gran desmerecer apuesta. este proyecto, me parece muy importante, todavía no lo he leído, quisiera que me dejes una copia para ilustrarme, pero el Congreso también hace control político. ¿Qué está haciendo el Congreso para llamar al Poder Ejecutivo y decirle, señores, vamos a hacer la segunda gran función que tienen los parlamentos, que es supervisar, controlar y sancionar políticamente si es que no se cumple? ¿Cómo lo está haciendo la alta consejera para la mujer? ¿Cómo lo están haciendo las instituciones que se supone deben estar al frente de este tipo de problemas que nos ha contado Joana? Este proyecto arranca en un debate de control político hace un año. Solemos hacerlo Iván y yo, o sea, son debates de control político que igual si tú haces y no hay seguimiento no sirve para nada. Este debate arrancó, visibilizó un tema en el marco de muchísimos informes de la Defensoría, de Medicina Legal, de las organizaciones, de CISMA, de la Casa de la Mujer, de las voces de las mujeres, que visibiliza que sobre esto prácticamente no se estaba haciendo nada. Y que en el orden internacional Álvaro Uribe Vélez había logrado desterrar de todo el ámbito de Naciones Unidas el que a Colombia se refirieran como un país en conflicto. Entonces, allí tiene su origen, hace un año. Y al escuchar, por ejemplo, al ministro de Defensa en su momento, Rivera, que dijo, este es un problema de violencia intrafamiliar, aquí lo que está pasando es la falta de valores en la familia y por eso a las mujeres las están violentando. Escuchar eso, escuchar a Iragorri, era el viceministro del Interior y la Justicia, y decir, vea, desde el 2005, en este ministerio, estaban unidos en ese momento, no se lleva ninguna información sobre esto. Y en escuchar a Beatriz Londoño decir, sí, a la dosis 57 tiene algunos elementos, estamos trabajando unos protocolos. Bueno, al reconocer esta realidad, y por el otro lado, pues los llamamientos de la Defensoría del Pueblo, dijimos, hay que adelantar una tarea. ¿Qué esperamos? Bueno, tenemos un nuevo fiscal. La fiscal anterior, Vivian Morales, creó una unidad de élite para investigar esto. Montealegre se comprometió con esto. Pues bueno, Joana le está haciendo aquí muchas preguntas. Claro que nos queda la herramienta del control político, pero es en ese marco, Javier y televidentes, donde surge este proyecto, que vamos a defenderlo y que nos comprometemos a que no sea una ley más, sino a que afecte verdaderamente los dispositivos de transformación. ¿Cómo? Seguramente volveremos a hacer un debate de control político, y en esto nos ayudan mucho los medios de comunicación. Ustedes nos ayudan a hacer la ciudadanía, diciendo, bueno, ¿qué está pasando? A Montealegre le encantan los medios de comunicación. Tuvimos una audiencia reciente de Justicia para la Justicia, no fue, pero el día anterior había estado en un medio radial una hora entera. Vamos a ver si le encanta venir aquí. Yo quisiera, bueno, vamos a ver, esperemos que sí. Nos quedan muy pocos minutos y yo quisiera pedirle a Camila y a Claudia, muy breve, ¿qué cosa es lo que se debe hacer en el corto plazo para mejorar la memoria y la verdad, para mejorar la protección de las mujeres en general? Muy brevemente, por favor. Necesitamos generar una conciencia y un cambio cultural, como tú bien lo decías, un cambio, rodear como sociedad. Esto no es responsabilidad de quienes están en el Congreso, por supuesto lo tienen, de quienes están tramitando las leyes, de quienes están ejecutándola y acompañando, digamos, como a las víctimas. Es responsabilidad de toda la sociedad, y en ese sentido necesitamos hacer un clic cultural de sentir que lo que le pasa a las mujeres en Colombia le pasa a toda la sociedad. Y es desde ahí donde pueden hacer la no repetición de estos crímenes. Solamente desde ese acompañamiento y cambio de chip cultural el que podemos. Perfecto, gracias. Claudia. Yo diría que es urgente que el Estado en su conjunto adopte una política en materia de violencia contra las mujeres, con énfasis en violencia sexual. En conjunto significa que cesen los esfuerzos aislados cuando ellos se dan. A veces la Fiscalía hace unos esfuerzos, a veces el gobierno hace otros esfuerzos, y es importante que haya una política coherente que integre todos los esfuerzos institucionales.
Si no se toma el Estado en su conjunto como una urgencia erradicar la violencia contra las mujeres, si los esfuerzos siguen dispersos, no habrá ninguna posibilidad de que la paremos. Una política en la que el gobierno, desde el Ministerio de Defensa, se comprometa con la sanción ejemplar a los miembros de las fuerzas militares que violan a las mujeres. No como estamos viendo ahora que de Mil acompaña la defensa del subteniente Muñoz, asesino y violador de los niños y las niñas de Arauca. Que el Ministerio de Protección, que cada uno de los ministerios y la Fiscalía General asuman su tarea, pero de manera coherente y de manera integrada. Coherente. Así es. Amigos y amigas televidentes, ustedes han escuchado este muy interesante debate sobre la violencia sexual como instrumento de guerra. Las dramáticas cifras y las dramáticas historias de mujeres que están detrás de un fenómeno que debe ser detenido y que nos debe concernir a todos. A Ángela María Robledo, a Claudia Mejía, a Camila Medina, a Giovanna Sáenz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y con ustedes, y quisiera hacer un anuncio muy breve, vamos a tener un programa extraordinario de Cómo va la Paz el viernes. Sí, el viernes, a las 8:30 de la noche, vamos a analizar un tema muy importante, la crisis del sistema interamericano de derechos humanos, con invitados internacionales sobre un tema que nos preocupa y nos debe preocupar a todos y también en este tema del que hemos hablado. Con ustedes entonces, dentro de 2 días, en Cómo va la Paz por Canal Capital. Buenas noches.